En esta ocasión vamos a estudiar la ley de coseno, un tema bastante importante también en la solución de triángulos oblicuángulos y es un tema que también se evalúa en la PAES, así que es importante prestarle atención y entenderlo lo mejor posible. Para obtener la ley del coseno se dibuja un triángulo ABC con una altura BD como aparece acá, esta es la altura. Si X representa la longitud de AD y la longitud de DC es V menos X, o sea, toda la base menos X, este triángulo lo utilizaremos como base para poder obtener el enunciado de la ley de coseno. Para empezar con la demostración, vamos a escribir una ecuación que relacione las longitudes de los lados del triángulo DBC de la figura anterior. Por el teorema de Pitágoras, tendríamos que a al cuadrado es igual a b menos x al cuadrado más h al cuadrado. Expandiendo ese binomio al cuadrado que tenemos ahí, esta parte nos quedaría la primera cantidad al cuadrado, b al cuadrado, menos 2 por b por x, más x al cuadrado, y la h solo la bajamos. En el triángulo ABD de la figura anterior, tenemos que c al cuadrado es igual a x al cuadrado más h al cuadrado. Así que podemos sustituir en el lugar de x al cuadrado más h al cuadrado, podemos escribir c al cuadrado acá. Ahora, en el triángulo ABD de la figura anterior, el coseno de A es igual a x sobre c, adyacente sobre hipotenusa. O despejando para x, x es igual a c por el coseno de A. Vamos a sustituir c por el coseno de A por x en esta parte de acá. Ahora, si reordenamos esto, esta c al cuadrado la pasamos por acá. Tendríamos que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2bc por el coseno de a. Esta es una de las formas de la ley del coseno ya formalmente establecida. Esta es la ley del coseno. Si tenemos un triángulo de vértices ABC como el de esta figura, la ley de coseno establece que si yo conozco dos lados, por ejemplo en este primer enunciado, si yo conozco el lado BC y el ángulo contenido entre ellos, es decir, el ángulo A, puedo utilizar la ley del coseno para encontrar el tercer lado, en este caso A. De igual forma los otros dos enunciados, si conozco dos lados y el ángulo contenido entre ellos. Si recuerdan, en el video anterior de la ley de seno, decíamos que necesitábamos dos lados y un ángulo que no fuera el que está entre ellos dos para poder utilizar la ley del seno. En el caso de la ley de coseno es lo contrario, necesitamos dos lados y el ángulo que está entre esos dos lados o la longitud de los tres lados, porque podríamos despejar, si conocemos los tres lados, podríamos despejar para encontrar un ángulo. Esos son los datos importantes. Necesitamos la longitud de dos lados y el ángulo contenido entre ellos o la longitud de los tres lados para poder utilizar la ley del coseno. En este primer ejemplo se nos pide que utilizando la ley del coseno usemos las medidas que nos dan para resolver el triángulo ABC y que redondeemos nuestras respuestas. Vemos que nos dan las longitudes de los lados A y B, por lo tanto el ángulo que está entre ellos es el ángulo C, así que tenemos las medidas necesarias para poder utilizar la ley del coseno. Tenemos dos lados y el ángulo contenido entre ellos. Vamos primero en el paso 1 a encontrar la longitud del tercer lado. Utilizando la ley del coseno, que es esta, podemos sustituir los valores de A, B y el ángulo C, que son los datos que ya conocemos. Luego utilizamos una calculadora para simplificar esta expresión y tenemos que C al cuadrado es aproximadamente 21.3. Luego vamos a resolver este cuadrado que está aquí, vamos a pasarlo a sacar raíz cuadrada del otro lado. Y como ya hemos visto anteriormente, la raíz cuadrada puede ser positiva o negativa, pero como en este caso lo que estamos buscando es la longitud de uno de los lados y la longitud no puede ser medida en valores negativos, solo vamos a tomar la raíz positiva de 21.3, que esa es 4.6. En el paso 2 vamos a encontrar la medida del ángulo B. Utilizamos la ley de seno
de esta forma para encontrar la medida del ángulo B, porque todos los demás valores ya los conocemos. Conocemos la longitud de B y la longitud de C y la amplitud del ángulo C. Así que vamos a sustituir en esta los datos que ya conocemos. Luego vamos a quitar ese 5 que está dividiendo, pasándolo a multiplicar al otro lado. Este 5 pasa para acá a multiplicar. Luego, como tenemos seno de B es igual a toda esta expresión, para poder encontrar la medida del ángulo, lo que vamos a hacer es sacar seno inverso a toda esta expresión. Es lo que está escrito acá. Y eso es aproximadamente 35.4 grados. Luego vamos a encontrar la medida del tercer ángulo. Esta quizás sea la parte más fácil. Por el teorema de la suma de ángulos internos de un triángulo, sabemos que la suma de los tres ángulos es igual a 180. Ahora resolvemos para A y tenemos que la medida del ángulo A es 112.4 grados. Esa sería toda la solución del triángulo ABC que se nos daba inicialmente. En el ejemplo 1b nos pide que utilicemos la ley de coseno y que usemos las medidas que nos están dando para resolver el triángulo ABC. Podemos ver que nos están dando las medidas de los tres lados. No conocemos ningún ángulo, así que es aplicable la ley del coseno. Primero vamos a encontrar la medida del ángulo B. Sustituimos los valores que conocemos, que en este caso son las longitudes de los tres lados. Al sustituir esos valores nos queda esta expresión. Todo esto lo podemos simplificar en la calculadora y luego resolver para coseno de B. Todos estos dos que están positivos los podemos pasar al otro lado a restar, y este menos 2 por 8 por 7 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Nos da aproximadamente esta respuesta. Luego vamos a despejar para el para B, quitando este coseno. Para quitar el coseno vamos a sacar coseno inverso de este valor y eso nos da aproximadamente 73.4 grados. En esto lo importante, y no se vayan a confundir, es con esta parte que está acá. Podrían decir, esto está restando, lo paso a sumar. No, podemos ver que esto se está multiplicando con coseno de B, así que pasa a dividir a lo que tengamos del otro lado. Estos dos sí pasan a restar. Luego vamos a encontrar la medida de otro ángulo en esta figura. Igual vamos a utilizar la ley del coseno, vamos a sustituir los valores que conocemos. En este caso conocemos las medidas de los tres lados, entonces utilizamos esto para encontrar el ángulo C. Sustituimos los valores y luego resolvemos para coseno de C. Vamos a pasar el 8 al cuadrado y el 9 al cuadrado a restar acá, y el menos 2 por 8 por 9 a dividir, para que nos quede coseno de C igual a esta expresión que está acá. Luego, para quitar el coseno, para encontrar el valor del ángulo, lo que vamos a hacer es sacar coseno inverso de la expresión y nos da que el ángulo C mide aproximadamente 48.2 grados. Ahora vamos a encontrar la medida del tercer ángulo. Igual es la parte más fácil quizás de todo el ejercicio. Utilizamos el teorema de la suma de ángulos internos de un triángulo, que sabemos que es 180. Sustituimos las medidas del ángulo B y del ángulo C que ya conocemos y despejamos para encontrar la medida del ángulo A. El ángulo A mide aproximadamente 58.4 grados. Y ya con esto hemos resuelto el triángulo, encontrando la medida de sus tres lados y de sus tres ángulos. Un dato importante que recordar es que la medida de los ángulos y los lados opuestos son proporcionales, es decir, a ángulos iguales se oponen lados iguales, o dicho de otra forma, mientras mayor sea la amplitud de un ángulo, mayor es la longitud de su lado opuesto. En el ejemplo 2 tenemos un problema de aplicación. Nos dice el ejercicio: si un excursionista viaja a una velocidad promedio de 2.5 millas por hora, ¿cuánto tiempo le tomaría llegar de la cueva, que está en este punto, a la cascada, que está en este otro punto? Aproxime su respuesta a décimas de hora. Bien, podemos tomar el esquema para sacar los datos que necesitamos. Sabemos que el ángulo que se forma entre ir de la cabaña a la cueva y de la cabaña a las cascadas es de 71.7 grados y que las distancias son estas que están dadas acá, 3 millas y 4 millas. Nos están pidiendo cuánto tiempo tomaría llegar de este punto a este punto. Bien, para la solución, nuestro primer paso es encontrar la distancia entre la cueva y la cascada. Vamos a utilizar para esto la ley de coseno, porque conocemos dos de los lados del triángulo y el ángulo que está contenido en medio de ellos. Sustituimos los valores que nos dan
En la ley de coseno sustituimos las longitudes de los lados y la amplitud del ángulo y utilizamos una calculadora para simplificar esta expresión y tenemos que la distancia al cuadrado es igual a 17.5. Resolvemos igual sacando raíz, solo tomamos la raíz positiva porque también como en el ejercicio anterior estamos encontrando distancia. Entonces la distancia entre la cueva y la cascada es de aproximadamente 4.2 millas. Es importante que no nos pide la distancia entre la cueva y la cascada, sino que cuánto tiempo le tomaría llegar de la cueva a la cascada. Hemos encontrado la distancia. El excursionista debe viajar 4.2 millas para llegar a la cascada a una velocidad promedio de 2.5 millas por hora que nos lo da el ejercicio. Eso tomaría, sabemos que el tiempo es igual a distancia entre velocidad, en este caso tendríamos que le tomaría aproximadamente 1.7 horas. Bien, eso es todo respecto a la ley del coseno. Gracias.